continuemos hablando de algunos temas del álgebra lineal. En esta oportunidad vamos a hablar de espacios vectoriales con producto interno. Vamos a definir qué es un producto interno y algunas de las propiedades, y vamos a dar dos ejemplos muy clásicos de lo que es un producto interno en un espacio vectorial. Entonces vamos a iniciar con un espacio vectorial B, ¿sí? Con campo de escalares ya sea R o C. El campo de escalares aquí o los reales o los complejos, ¿sí? Vamos a tener eso en cuenta. Entonces, ¿qué es un producto interno sobre B? Es una función que va de B cruz B en el campo de escalares. Ya saben, F va a representar el campo de escalares que es o R o C. Y miren que tiene dos entradas. Y el resultado es un escalar. Por eso se llama producto, también se llama producto escalar. Por eso, porque el resultado de este producto, un escalar, toma dos elementos, dos vectores y lo envía en un escalar, que en este caso es R o C. Es esto. Bueno, que satisface a los siguientes axiomas. Dados tres vectores B, W y T, cualesquiera en B, tres vectores. Entonces distribuye con la suma. Eso lo quiere decir que es distributivo con la suma. El producto interno de B más W con T es el producto interno de B con T más el producto interno de W con T. Es la primera propiedad. Distribuye con la suma. En la primera entrada. Sí, la suma aquí en la primera entrada. Este tiene dos entradas. Una y segunda entrada, ¿sí? Otra cosa es que no es conmutativo. ¿En qué sentido? Que si el conjugado, se acuerden que esta barra indica el conjugado complejo. Les recomiendo mucho la clase de números complejos que monté antes. Entonces, si aplico conjugado, lo que hace es que conmuta, ¿sí? El conjugado del producto interno entre B y W es el producto interno de W y B, ¿sí? Ahora, si F es igual a R, recuerden que cuando F es igual a R, esto es un número real, entonces el conjugado coincide, entonces BW igual a WB, si es conmutativo cuando el campo es lo real. Pero cuando es lo complejo tenemos una conjugación. Bien, otra propiedad es que si yo multiplico por un escalar aquí en la primera entrada, ese escalar sale aquí. En realidad esto lo que quiere decir es que es lineal en la primera entrada. Mira, respeta sumas en la primera entrada y también respeta escalares. O sea, que es lineal en la primera entrada. Y la última propiedad es una propiedad que dice que si el producto interno me da 0, del producto interno de un vector con él mismo, me da 0 si B es igual a 0. ¿Sí? ¿Sí? Implica que B es igual a 0. Si el producto interno es 0, implica que B es igual a 0. Pero esto se va a convertir en un sí solo sí, ya verán por qué. Bueno, esto se cumple para todos los vectores en B y cualquier escalar en F, ¿sí? Bueno, tenemos unas consecuencias inmediatas de la definición y es la siguiente, que cuando yo hago el producto interno de B con 0 me da 0, ¿sí? Cuando hago el producto interno de 0 con B da 0. O sea que si yo pongo el vector 0, este es el vector 0, en cualquiera de las dos entradas el producto interno me va a dar, el producto escalar me va a dar 0. Ojo, estamos representando con 0 el vector 0, este aquí es un vector 0, pero esto aquí es el escalar 0. Entonces lo estamos representando de la misma manera, pero hay que entender el contexto. Aquí es un vector porque esto es una función entre vectores, pero el resultado es un escalar. Sí, es una función de vectores y el resultado es un escalar. Entonces hay que tener muy bien el contexto. Vamos a ver esta prueba inmediatamente. Vamos a ver que cuando yo hago el producto interno de B con 0 me da 0. Y este queda inmediato por esta propiedad, dado que el conjugado de 0 es 0. ¿Sí? Si pruebo esta, ya tengo esta inmediatamente por este axioma. Entonces vamos a hacer la prueba. Entonces, el producto interno de B con 0, el vector 0 es el 0 más 0, ¿sí? 0 más 0 me da 0, entonces yo puedo reemplazar 0 por 0 más 0. Aplico propiedad distributiva, distribuye, ¿sí? De 0 a 0. Y esto me da 0. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo pruebo yo que esto distribuye en estas variables? Fácilmente. ¿Por qué distribuyen las variables? Aquí está la prueba. Mira cómo distribuye. Por aquí creo que lo hice, pero no es difícil hacerlo. ¿En qué sentido? No lo escribí. ¿Por qué no es difícil hacerlo? Porque aquí está la prueba. ¿Por qué distribuye en la segunda variable? ¿Por qué es distributivo en la segunda variable? Porque yo aquí aplico conjugado, entonces esta suma se pasa aquí a la primera variable y aquí sí puedo aplicar propiedad distributiva. Y ya aplico el hecho que el conjugado de una suma es la suma de los conjugados, ¿sí? Y ya aquí tengo. O sea que esta propiedad que estoy aplicando aquí, que distribuye en la segunda variable, se obtiene de aquí.
Y miren qué fácil es probar esta propiedad. Simplemente conmuto y aplico conjugado. Porque esta propiedad me indica que cuando conmuto, aplico conjugado, distribuyo en la primera variable distributiva por el axioma, por la definición de producto interno. Y recuerden que el conjugado de una suma es la suma de los conjugados y me da esto aquí. Entonces aquí esta propiedad que estoy aplicando aquí es demostrada acá. Ahora miren que el axioma me indica que cuando el escalar está multiplicando a un vector en la primera entrada, sale aquí. Sale. Pero cuando está en la segunda entrada, vamos a probar que sale, pero conjugado, miren. ¿Y cómo sale esta propiedad? Bueno, bien, aquí lo mismo. Conmuto y conjugo. Cuando invierto el orden aquí, conjugo. Aquí este 6 ya está en la primera entrada, sale aquí. Recuerden que estos son dos números, esto es un número complejo, este es otro número complejo. Y recuerden que el producto, el complejo del producto es el conjugado del producto es el producto de los conjugados. Entonces aquí está un número complejo, pero este número complejo conjugado, está el conjugado del primer factor por el conjugado del segundo factor. Y luego aquí luego conmuto nuevamente aquí y sale y cambia conjugado, ¿sí? Ok, entonces ya me da esto fácilmente, aplicando esta propiedad. ¿Sí? Bueno, bien, ya hemos probado unas propiedades, pero esto se puede... Bueno, esta consecuencia también me dice que sí. Que si el producto interno entre I, B, W es igual al producto interno entre B y T para todo B en B, eso es equivalente a decir que W es igual a T. Bueno, si W es igual a T, obviamente esto es igual. Falta el recíproco, que si esto me da igual, entonces W es igual a T. O sea, me falta la dirección de aquí para acá. De aquí para acá es obvio. Si W es igual a T, entonces esto y esto son iguales, ¿sí? Obviamente. Entonces, vamos a suponer que esto es igual. Y voy a probar que W es igual a T. Entonces aquí, como se han dado cuenta, si esto es igual, entonces esta recta es de igual a 0, ¿sí? No hay problema aquí. Este menos que está aquí afuera entra aquí conjugado, pero como este menos es un número real, entonces el conjugado es el mismo, ¿sí? El conjugado es el mismo. Porque este es un menos 1 y el conjugado de un número real es el mismo, entonces él entra igualito aquí por menos 1. Aplico propiedad distributiva, esto es B por W menos T, no hay problema aquí. Entonces, como esto se vale para todo B, me dice la hipótesis, en particular cuando B es igual a ¿quién? A W menos T. O sea, si yo hago B igual a W menos T, obtengo que esto es igual a 0. Pero miren el axioma que dice que si el producto interno de un vector con él mismo es 0, entonces implica que el vector es 0. Entonces aquí tengo el producto interno de un vector con él mismo y me da 0. ¿Qué quiere decir eso? Según el axioma, que W menos T es igual a 0 y por tanto W es igual a T y es probable. Bueno, todas estas propiedades, si aplico, por ejemplo, este axioma, que está aquí, se puede generalizar no para dos vectores, sino para una cantidad finita de vectores aplicando inducción matemática. ¿Y cómo queda para una cantidad finita de vectores? Queda de la siguiente manera. La suma, si yo tengo una cantidad finita de vectores n, por ejemplo, b sub 1, b sub 2 hasta b sub n vectores, entonces la suma de esto aquí me da esto acá, ¿sí? ¿Sí? Esto aquí. Aplicando la propiedad distributiva para una cantidad finita de vectores, n vectores. Donde los b sub 1, b sub 2 hasta b sub n son vectores en el espacio vectorial. Lo mismo acá, lo puedo aplicar acá también cuando la suma es acá, la suma es en la segunda entrada, también lo puedo aplicar. Entonces son consecuencias inmediatas que se pueden explicar por inducción matemática. Bueno, bien, vamos a hacer dos ejemplos muy clásicos de lo que son espacios con producto interno. Vamos a tomar B igual a C a la N, o sea, las N tuplas de números complejos, ¿sí? C a la N. Y voy a tomar F igual a los números complejos. Entonces este es el espacio vectorial C a la N sobre los números complejos, con campo de escalar en los números complejos. Entonces vamos a tomar dos vectores en B. Aquí le voy a poner un vector acá arriba para indicar que es un vector. Entonces, como está en C a la N, tiene N componentes. Sí, N componentes de números complejos. Lo mismo Y también tiene N componentes de números complejos.
Y voy a definir el producto interno usual. Este es el producto interno usual estándar en C a la N. En este espacio vectorial este se llama producto interno estándar. Como la suma de quién? De los X sub I por los Y sub I conjugados. En realidad, ¿qué es? Aquí me equivoco un poco. Vamos a corregir. Aquí es la suma esta. Los Y sub I son conjugados, ¿sí? Y sub 1 conjugado, Y sub 2 conjugado, Y sub N conjugado, ¿sí? Entonces esta suma nada más es multiplicar este X1 por el conjugado de Y1, multiplicar X2 por el conjugado de Y2 y así sucesivamente XN por el conjugado de YN y luego hacer la suma. Ese es el producto interno usual en C a la N. Bien, vamos a probar que es un producto interno. Entonces vamos a ver la primera propiedad. Vamos a tomar un tercer vector Z con sus componentes Z1, Z2 hasta Zn y vamos a hacer la suma X más Z, que da todo esto que está aquí. ¿Cierto? A sumar vectores, los vectores se suman componente a componente, ¿sí? La suma es componente a componente, X1 con Z1, X2 con Z2, XN, ¿sí? Y voy a hacer el producto interno entre X más Z con Y. Entonces, por definición, este es las componentes de X más Z multiplicado con las componentes de Y conjugado. Entonces aquí sería esta suma, X más Z y por Y sub I. Aplico propiedad distributiva aquí, porque este es un producto de números complejos que es distributivo. Y luego aplico lo distributivo de la suma. Esto es una suma de dos sumandos que dependen de I. Y por tanto es esta suma más esta suma. Estas son propiedades de sumas. Y este es el producto interno entre X y Y. Y este es el producto interno entre Z y Y. Entonces fácil ahí, ¿sí? Entonces vamos a ver el segundo axioma. Vamos a probar esto. Que cuando conmuto, conjugo. Esto lo quiere decir esto. Entonces, cuando yo conjugo aquí el producto interno entre X y Y, aplico la definición de producto interno, que es esta, ¿sí? XY por las componentes XY por Y sub I conjugado y sumo. Entonces recuerden que el conjugado de una suma es la suma de los conjugados, ¿sí? Y aquí aplico que el conjugado de un producto es el producto de los conjugados, entonces conjugo aquí, conjugo acá. Y recuerden que cuando yo aplico dos veces conjugado me da el mismo. El conjugado de un número, dos veces el conjugado de un número complejo me da el mismo número complejo, ¿sí? Eso se llama idempotencia. Y bueno, ya aquí tengo Y sub I por X sub I y esto no es más que el producto interno entre y el vector Y y el vector X. Okay. Ahora vamos a tomar un número complejo C. C por X me da esto. Recuerde que para multiplicar un escalar por un vector en C a la N, se multiplica cada componente por el escalar, como lo hemos hecho aquí, y voy a hacer el producto interno entre este vector y este. Entonces, por definición es esto, las componentes de este vector, que son estas que están aquí precisamente, por las Y sub I conjugadas. Pero este C no depende de I, por ejemplo, entonces sale de la suma y me da esto al final, ¿sí? Sale de la suma y esto que está aquí no es más que el producto interno entre X y Y por definición. Falta la última y vamos a suponer entonces la última propiedad, vamos a suponer que el producto interno entre Y y X me da 0. Entonces si aplico, vamos a suponer que me da 0 y voy a probar que el vector X es 0. Entonces esto es igual a ¿quién? A XY por XY conjugado y sumo todo. Bueno, bien, la suma. Y recuerden que cuando yo multiplico un número complejo por su conjugado me da el valor absoluto al cuadrado, como lo he dicho aquí, como lo he puesto aquí. Entonces esto es una suma de números no negativos, porque recuerden que esto es un valor absoluto, por tanto es mayor o igual que 0. Entonces es una suma de números no negativos que me da 0. Si una suma de números no negativos me da 0 es porque cada sumando es 0. Entonces cada uno de estos sumando es 0. El valor absoluto de X al cuadrado es igual a 0 para todo. ¿Sí? Pero ¿qué quiere decir? Que el valor, si el valor absoluto de un número complejo me da 0 es porque ese número complejo es 0. Entonces X sub Y es 0. Y como cada una de las componentes X sub Y es 0, el vector X tiene que ser vector 0. No hay de otra. Bueno, pero yo puedo cambiar, en vez de poner C a la N, puedo poner R a la N. Y entonces, ¿cómo queda el producto interno? Como ya en R a la N conjugar no tiene sentido porque me da lo mismo. Ya los vectores estos caen en R a la N, entonces los Y sub I ya no son números complejos exactamente, sino que son números reales, ¿sí? Son números reales, entonces no, si conjugo me da lo mismo, entonces queda definido así el producto interno en R a la N. Y es un producto interno y la prueba es igualita a esta que hemos hecho acá. ¿Está bien? Porque es el caso particular de que es un número real puro. Real puro quiere decir que no tiene parte imaginaria. Entonces el conjugado es el mismo. Entonces la prueba es parecida. Bueno, bien.
Ahora vamos a tomar el espacio B de las funciones continuas de 0, 1 en R. ¿Sí? Las funciones continuas que tiene dominio 0, 1 y toma valores en R. Y vamos a tomar el campo de escalares R. Es obvio, ¿no? Si son funciones continuas de valor real, el campo de escalares va a ser R. Esto es un espacio vectorial sobre R. Se puede demostrar que es un espacio vectorial. Donde los vectores ya son funciones. Los vectores son funciones. Y vamos a definir un producto interno así. Fg igual a la integral entre 0 y 1 de f de x por g de x de x. Vamos a definirlo así. Bueno, esta propiedad es muy sencilla. La propiedad distributiva es sencilla porque esto distribuye aquí. No es más que propiedades de la integración. Yo creo que una persona que haya visto un curso de cálculo integral entiende esto de manera inmediata. Y bueno, me da esto más esto. Las otras propiedades son muy fáciles. Por ejemplo, cuando multiplico por un escalar aquí f, el escalar queda aquí y sale de la integral. O sea, las propiedades son muy iguales a la suma, porque recuerden que las integrales se portan muy iguales a la suma, muy parecidos a la suma, ¿sí? Muy parecidos. Entonces, la propiedad más compleja para este caso, que puede tardando un poco de tiempo, es esta. Que dice que si el producto interno entre dos vectores me da 0, entonces el vector es 0. Entonces voy a suponer que el producto interno voy a suponer que esto es 0. No, voy a suponer que voy a probar un contrarrecíproco, perdón. Voy a probar que si esto es distinto de 0, entonces el producto interno me da distinto de 0. Es un contrarrecíproco lo que voy a probar. Entonces voy a suponer que f es distinta de 0. Y voy a probar que el producto interno entre f y f me da distinto de 0. Eso es lo que voy a probar. Pero recordemos una propiedad, un teorema para las funciones continuas. Ojo que aquí la continuidad es fundamental. Tienen que ser funciones continuas. Un teorema de continuidad, una propiedad de las funciones continuas que dice lo siguiente. Si yo tengo una función continua f en el intervalo cerrado AB y tengo un x sub 0 aquí en AB, x sub 0 en AB, y f de x sub 0 es mayor que 0, un punto en el que la función es positiva, entonces va a existir un intervalo cerrado contenido en AB donde la función es positiva aquí en este intervalo. O sea, es positiva y ese intervalo contiene al x0, ¿sí? Y además la función es positiva en ese intervalo. Si es positiva. Ahora, también es válido para negativa. Si f de x es menor que 0, también es aquí. O sea, puedo cambiar por negativo y sigue siendo válido. Pero me interesa esto. O sea, si una función es positiva, continua, es positiva, en un punto existe un intervalo que contiene ese punto donde la función conserva el signo de positiva. Eso se llama el teorema de la conservación del signo. Vamos a hacerlo. Entonces, vamos a usar este hecho. Y vamos a suponer que f es distinto de 0. Si la función es distinto de 0 es porque existe por lo menos un punto aquí en el intervalo 0, 1 donde la función es distinto de 0. Eso quiere decir que una función es distinto de 0, ¿cierto? Que existe un punto donde no es 0. Ahora, si esto es distinto de 0, cuando yo elevo al cuadrado me da mayor que 0. Porque todo número al cuadrado no 0 es positivo. Entonces me da positivo. Entonces voy a hallar el producto interno entre f y f. Por definición está la integral entre 0 y 1 de f de x cuadrado de x. Porque es f por f. Y me da f de x al cuadrado. ¿Sí? Poniendo f por f me da f de x al cuadrado. De x, ¿sí? Entonces, como este intervalo, existe un intervalo CD contenido donde en 0, 1, que contiene x0 donde la función es siempre positiva, ¿sí? Donde la función esta f es siempre positiva. Estoy aplicando, en vez de a, vamos a poner aquí 0, 1. Y la función que voy a tomar es f de x al cuadrado. Aquí. Voy a aplicar este teorema con f de x al cuadrado que sigue siendo continua. Y aquí el intervalo CD va a estar continuando en el intervalo 0, 1. Como la función la integral yo puedo partirla, entonces integro de 0 a c, de c hasta d y de d hasta 1. Y aquí está completa la integral, ¿cierto? No hay problema aquí. Bien. Entonces, aquí tengo este integral de elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, esta función es no negativa. Si una función es no negativa, su integral también es no negativa. Esta función también es no negativa, su integral es no negativa. Entonces, aquí tengo tres números no negativos, ¿sí? Tres números no negativos. Como son números no negativos, una parte la suma es mayor o igual que cada uno de los sumandos. Si yo tengo una suma de números positivos, no negativos, perdón, la suma siempre va a ser mayor o igual que cada uno de los sumandos. Entonces,
esta suma es mayor o igual que cada uno de los sumandos. En particular es mayor o igual que este sumando que está aquí, que es el que me interesa, que es el que contiene la información que me interesa. Es mayor o igual que esta. Las demás las voy a desechar, entonces me queda mayor o igual que esto. Ahora bien, esta función, según este teorema, f cuadrado de x es positiva en CD. Siempre va a ser positiva. Entonces recuerden que la f cuadrado de x es mayor o igual que el máximo, ¿sí? De esa función, ¿sí? No, menor o igual, aquí me equivoqué. Vamos a tomar el mínimo, que conviene. No es mayor o igual que el máximo, es mayor o igual que el mínimo, perdón. Aquí cometí un error, entonces vamos a poner aquí el mínimo. Es mayor o igual que el mínimo. No se alterará en nada. Va a seguir funcionando muy bien. Mayor o igual que el mínimo. ¿Sí? Bien. Porque el mínimo es menor. Recuerden que las integrales son homogéneas. Si f es menor o igual que g en un intervalo, la integral de f va a ser menor o igual que la integral de g. El mínimo es menor o igual que f. Entonces la integral esta va a ser menor o igual que esta integral. Pero el mínimo es una constante. Vamos a suponer que el mínimo se alcanza en r. ¿Sí? Entre otras cosas, ¿por qué la función alcanza el mínimo? Porque toda función continua en un intervalo cerrado alcanza el mínimo. Eso es un teorema de continuidad. Entonces alcanza el mínimo, vamos a suponer que lo alcanza en f de r. Entonces aquí hay que poner cuadrado porque es una función al cuadrado. Sí, f cuadrado de r. ¿Está bien? F cuadrado de r. Bien. Entonces, esto es una constante. Como el mínimo es una constante, sale de la integral y me queda esta integral aquí. Pero recordemos que la integral, esta integral me da no más que d menos c, ¿cierto? D menos c. El límite superior menos el inferior. Pero, a ver, esto es positivo. ¿Por qué? Porque esta función es positiva en CD. Entonces, en particular, el mínimo también es positivo. Entonces, esto es positivo y esto es positivo, por tanto, esto es mayor que 0. Entonces, hemos probado. Este producto interno me da exactamente mayor que 0. Preguntas, las preguntas las acepto en los comentarios, si algunas ideas. Y la próxima oportunidad ya me gustaría hablar de algunas otras propiedades de los productos internos y de la norma, porque todo producto interno induce una norma, entonces quiero hablar de eso en la próxima oportunidad. Entonces nos vemos en